Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y bueno, como cada semana, antes de iniciar nuestro programa, no puedo sin antes, por supuesto, dar la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. ¿Tú, Dave? Bien, gracias. Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Saludos a todos y parece que Jorge hoy sí se levantó de buenas, pero ya desapareció Siempre. de la imagen, pero ahorita vuelve. Muy Bien, bien. bien, contento de estar aquí un fin más. Qué bueno, sí, pues muy contentos todos de estar nuevamente aquí con ustedes trayéndoles el contenido que tanto nos gusta y poderlo compartir con todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, Jorge, give it away. Ok. Eh, pues hoy se me antojaba hablar del determinismo, que tanto estamos realmente nosotros determinados. Pero antes de contaminar todo, me gustaría que Alfa nos diga algo ahí de los trágicos y la determinación, que es un tema que nos gusta mucho a los dos, pero que creo que él puede disfrutar compartiéndolo. Y yo puedo hacer algunos apuntes. O te rajas, si no me lo aviento yo. No, a ver, no me rajo, nada más que sí vas a tener que complementar muchas cosas. Yo lo que quisiera decir al respecto es que cuando decimos o como lo compartimos una visión, por ejemplo, los trágicos griegos. Decir que porque en los trágicos encontramos una visión o una forma de entender algo, eso no quiere decir que todos los griegos pensaran eso. Es decir, estamos hablando, digamos, como del pico de la cultura griega. Que Aristóteles haya escrito alguna cosa, eso no quiere decir que el griego de Apata creyera eso, ¿verdad? Pero sí que llegaron a esas conclusiones, sí que fueron pensadores que llegaron a unas alturas increíbles que todavía hoy son influyentes. Una de las visiones más interesantes que nos llegan desde las tragedias griegas. Recuerden que las tragedias griegas siempre eran situaciones en donde uno o varios personajes principales, que podemos llamar héroes o protagonistas, tenían dilemas éticos o tenían dilemas morales, en donde tenían que tomar decisiones difíciles. Y la enseñanza, una de las enseñanzas básicas era que cuando no quieres hacerte cargo de lo que te corresponde, eso te termina cobrando factura de la peor manera posible. Cuando te quieres salir de la tuya, digamos, voy a decir una tontería, entiendan que esto es broma, yo hago muchos chistes, son como la antítesis del maestro Paulo Coelho, ¿no? Son como si el maestro Paulo Coelho ante todo te dice, decide algo y el universo entero conspirará para que lo consigas, los griegos era lo contrario, o sea, hay veces en que el universo entero conspirará en contra tuya y hay veces, o sea, sobre todo porque te estás queriendo salir con la tuya. Y hay veces en que incluso, y esa es una enseñanza muy padre que todo también se encuentra en los hebreos, sobre todo en el Eclesiastés, y en el libro de Job, es que a veces por más bien que te portes, de todos modos no te vas a salir con la tuya. Y a veces por más bueno o recto que seas, todos el universo y la vida a veces es una porquería, ¿no? Entonces, esa idea de que al final de la vida, al final del camino, nos espera algo. Nos espera nuestro destino, nos espera algo que ya estaba escrito para nosotros. Hay varias maneras de entender eso. Una de las más básicas es, se me anticipa cuál va a ser el final de mi camino, se me predice y yo quiero huir de ello, no quiero vivirlo, no quiero enfrentarlo, me voy al otro lado y por irme al otro lado, como si la tierra fuera redonda, porque no lo es, como si la tierra fuera redonda, me voy tan al otro lado y luego regreso al punto en donde se me dijo que yo iba a llegar. Esas son las profecías autocumplidas, ¿no? Yo escucho esta profecía, también es, digamos, el plot de Macbeth. En Macbeth pasa lo mismo. Toda la tragedia de Macbeth, que es una tragedia, digamos, en otro tiempo, esto es una tragedia de Shakespeare. Macbeth escucha algo, quiere al principio cumplirlo, luego quiere no cumplirlo y por no cumplirlo termina haciendo todo lo que lo lleva a cumplir ese destino.
Entonces el héroe, en ese sentido, el héroe de las tragedias griegas es un héroe condenado, es un héroe que por eso se le llama el héroe trágico, es un héroe que siempre termina cumpliendo su destino y muchas veces con gran amargura, porque no supo cómo vivir su vida para llegar a ello. Tal vez si hubiera aceptado su destino, hubiera llegado con menos amargura, hubiera llegado con menos dificultades, hubiera llegado sin ser tan títere de lo trágico, o quién sabe, en una de esas se hubiera liberado de él simplemente por la gracia de los poderes superiores que dicen, tú eres alguien que no le tiene miedo a la vida, pues te voy a perdonar. No sabemos exactamente, pero sí estaba esa visión en la tragedia griega de que estamos llamados a encontrarnos con algo al final del camino y lo mejor que tenemos o que podemos hacer es enfrentarlo de manera digna y no como unos cobardes. Y si quieres huir de ello, es cuando te va peor. Oye, Al menos eso lo vemos mucho en las tragedias, sí. Como en la historia que aquí platicamos de Edipo, ¿no? Y precisamente que era la predicción que le hizo el oráculo, algo similar le sucedió. Jorge, ¿puedo hacer un pequeño comentario al margen? Sí. Porque David mencionó algo que a mí me gusta mucho, que es el oráculo. En la puerta del oráculo de Delfos estaba, digamos, el consejo que yo considero el más importante de la cultura en general. Y no lo digo bromeando, ahorita sí lo digo en serio. Recuerden que yo el 90% de las veces estoy bromeando, excepto cuando digo que estoy hablando en serio. Ahí sí estoy diciendo la verdad. Y ahorita lo digo en serio. Y eso era el Gnosis Autón, el conócete a ti mismo. Pero eso a mí me fascina por dos cosas. Uno, es porque el mejor consejo que te puede dar la cultura, el mejor consejo que te puede dar un maestro, lo mejor que puedes hacer contigo mismo, el mejor lugar en donde puedes invertir tus esfuerzos es en conocerte a ti mismo. Pero está la gran pregunta, y creo que eso se enlaza muy bien con el tema que tú traes, Jorge. Esta es la gran pregunta, y Armando, nuestro maestro, lo decía. Conocerme a mí mismo, ¿qué implica? ¿Que hay alguien ahí dentro de mí esperando ser conocido? ¿Que yo puedo cavar un túnel dentro de mi propia conciencia y voy a encontrar un núcleo, una esencia, un mini yo dormido que estaba ahí reprimido esperando por ser liberado? ¿Que yo puedo dialogar conmigo mismo con un espejo mágico, o que hay palabras, o que hay un mapa especial para ver quién soy yo en realidad? ¿O acaso, eso ya no lo dice Armando, pero, o acaso la otra parte sería, yo soy en lo que me puedo convertir? Yo soy quien yo decido ser. Soy el resultado de mis esfuerzos y de mis acciones. Soy yo el que decide cuál va a ser mi destino, porque al final de cuentas esa idea era una idea que tenían los griegos. Pero recordemos que en el Renacimiento va a llegar otra idea que se llama el humanismo, y el humanismo básicamente se basa en la idea de que es el ser humano el que decide qué va a hacer. Recordemos la oración de la dignidad del hombre de Pico de la Mirándola, que es una cosa preciosísima, que es un diálogo entre Dios y Adán, y Dios le dice, a todas las demás especies las he hecho de alguna manera confinadas por una naturaleza, pero a ti no te he hecho ni celeste ni terrestre, no te hice ni mortal ni inmortal, te dejé en el centro del mundo para que tú pudieras muy bien desde el centro del mundo ver todo lo que el mundo contiene. Te hice de alguna manera para que seas tú el que, como un hábil artesano, remate y elige su propia forma, como tú lo decidas y como tú convengas. Y esa idea es preciosísima, es la idea del humanismo, pero hay quienes, Luhmann, el filósofo alemán, ¿te acuerdas, Jorge, que nos ponían mucho en la maestría? Luhmann es uno de los que dice que el humanismo ya no es vigente, el humanismo ya no vale la pena, el humanismo ya está superado. Puede ser que sí, puede ser que no, pero al menos todavía hasta en muchas corrientes el humanismo sigue siendo muy influyente. Y todavía mucha gente sí piensa en esta idea, preciosa por cierto, de que el ser humano puede decidir el punto y coma de su existencia. Y ahora lo cual sería contradictorio, porque si tú crees que tenemos una esencia, entonces tú no puedes elegir. Porque si tienes una esencia, la esencia ya está, la esencia no cambia. Si tú puedes elegir, entonces no hay una esencia, y tú te construyes y tú te vas haciendo. Ahí son dos ideas opuestas. Hoy en día creo que a veces está como que está muy cursi, muy de moda decir, sí, tú elige tu propio destino y tú elige lo que quieres hacer, decide en qué te gusta, decide qué quieres,
y ve a por ello y enfréntate, ¿no? Así como muy mensaje motivacional de caricatura japonesa barata, o no barata, pero tal vez ya más, un poquito más anticuada, o sí de psicología y filosofía barata. Y creo que no es tan fácil, no es tan fácil decir yo voy a construir mi vida como yo decida, nada más necesito concentrarme y chingarle. O sea, no es tan fácil. Y creo que esto es parte de lo de por donde podrías empezar a aportarnos algo, ¿no, Jorge? Sí. ¿Quieres decir algo antes, Dave? No, adelante, dale. Ok. Bueno, me gustaría, voy a retomar donde lo dejó Alfa. Nada más quiero hacer un anuncio a nuestros escuchas, y es que ya les habíamos dicho alguna vez que dice Heidegger que somos tiempo, Martín Heidegger, y hoy el tiempo me está comiendo porque tengo poca pila y no tengo un cargador. Y eso es porque el viernes, cuando estaba en mi hora de comida en el trabajo, un chavito de 16 años me chocó por atrás la camioneta, y entonces me la pasé haciendo todo el desmadre que tienes que hacer cuando te chocan. Y ya no regresé por el cargador. La lap sí la traía, pero el cargador no. Y hace rato que estaba a punto de grabar, dije, ah, caray, no tengo cargador, o sea, no me acordaba. Y entonces nada más traigo la pila que le sobraba a la computadora del viernes. Sí, sí, Dave. No, nada más, si usted es fan de nuestro podcast, sabe que lo que le pasó a Jorge es evidente que fue la maldición gitana que todavía trae arrastrando. Pues a lo mejor estaba determinada que me sucediera, y ese era el punto, ¿no? A lo mejor no tenía de otra más que chocar y tener el tiempo contado de lo que pueda hablarles hoy. Qué hermoso mensaje. Hermosísimo. Pero bueno, a ver, ¿qué significa estar determinados? Y sobre todo, ¿qué significa tener lo que en inglés le dicen el free will, ¿no? O sea, como que esta libertad de voluntad. O sea, pero libertad frente a qué, ¿no? O sea, como que siento que a veces tenemos que hacernos esa pregunta de ¿qué significa ser libres? Si realmente queremos ser libres de todo, si ser libres de todo se podría, o sea, ¿qué significaría eso? O sea, este tema como del determinismo se me hace muy interesante porque eh, la mayor parte de las respuestas que escuchas como de la gente que no le gusta tanto la filosofía cuando les tocas el tema del determinismo, yo lo escucho mucho con mis alumnos, pero no nada más ahí, también en pláticas que he dado, es que rechazan la idea de que pudiéramos estar completamente determinados, pero simplemente porque no les gusta. Y eso también sucede con autores, o sea, no solo con gente común y corriente, ¿no? Que no les gusta la filosofía y tanto la ciencia, pero también pasa con autores, o sea, como el hecho de, parecería que perdería todo el sentido una vida que estuviera completamente determinada. Por eso, sobre todo mientras más te vas atrás en el tiempo, sí había cosas que nos delimitaban, pero aún así muchos pensadores tenían como esta noción, como lo que dijo ahorita Alfa de Pico de la Mirándola, pues de que nosotros realmente somos como si fuéramos los arquitectos de nuestra vida. La cosa es que Pico de la Mirándola, pues ¿de qué siglo es? Es del siglo XV, ¿no? Si mal no recuerdo. Y muchas cosas han pasado desde Pico de la Mirándola hasta ahorita que han modificado, eh, digamos que, cómo pensamos sobre muchas cosas del ser humano y del mundo. Por ejemplo, nada más el conocimiento que tenemos de los mecanismos complejos, ¿no? O sea, ahorita tenemos la capacidad, por ejemplo, de hacer robots, y tenemos la capacidad de hacer computadoras, y tenemos la capacidad de hacer un montón de máquinas que funcionan por sí solas. Y también ya empezamos a entender al cuerpo humano como parte de eso, como si fuera una especie como de máquina biológica. Y si eso lo combinamos con todo lo que viene gracias a Newton, que es la física clásica, en donde parecería que las cosas pueden estar, o sea, parecería con Newton que estamos en un universo que es perfectamente predecible si tiene los datos correctos y las fórmulas adecuadas.
Que se mueve Entonces, solito, como el gran diseño del ajá, reloj. como un gran universal, diseño. ¿no? Pero entonces, si tú puedes predecir, por ejemplo, el movimiento de los astros y el universo y la creación divina, como lo veía él, a través de la física, ¿por qué no podrías hacer eso, por ejemplo, con el cerebro humano y con nuestra Claro, conducta? claro. Simplemente sería más complejo porque tienes más datos, pero eso no quiere decir que no pudiera ser una cuestión, digamos, determinada, ¿no? O sea, tienes mucho más datos que medir, pero en teoría, si tuvieras todas las mediciones correctas, la duda sería pudiéramos estar determinados realmente o no, o sea, y realmente determinados. O sea, no me refiero a tener tendencias a. O sea, primero voy a hacer esa pregunta. Eh, ¿Cabría la posibilidad de que todas las acciones que hacemos todos los días estén realmente determinadas y no tengamos de otra, y que esta noción que tenemos nosotros de libertad sea nada más una ilusión, como lo mencionan como el maya hinduista, por ejemplo, o una ilusión, como también se trabaja desde un ángulo diferente en el budismo? O sea, pudiera ser que nosotros tenemos una ilusión de tener el control sobre lo que estamos diciendo, pensando, viviendo, conduciendo nuestra vida, incluso aunque reconozcamos límites, pero que de repente nos digan, ¿sabes qué? Ni siquiera este espacio pequeño en el que tú creías que tenías libertad para moverte y para crear algo, ni siquiera ahí eres libre. Hasta ahí estás determinado porque eres un cuerpo que está hecho de materia y la materia sigue leyes de la física. Y las leyes de la física, aunque todavía no las podamos como entender todas por completo, pues ahí están, ¿no? O sea, a lo mejor sería el, una píldora difícil de tragar, pero que muchos físicos la creen. Einstein, por ejemplo, él decía que él no creía tanto en la libertad humana, en este tipo de libertad humana, como de libertad de algo parecido al free will. O sea, él decía que tenía sus graves dudas y hay muchos físicos que caen en ese mismo pensamiento. Eh, Hay ideas muy fuertes y muy interesantes que rebatan esta idea, o sea, como de decir que estamos completamente determinados, pero antes de compartirlas, me gustaría saber ¿cómo ves esta visión del mundo, Dave? O sea, que te digan, ¿sabes qué? Pues cabe la posibilidad de que en realidad todos tus fracasos y todos tus éxitos y lo más pequeño y lo más grande de tu vida en realidad está escrito, ¿no? O sea, y no escrito por un Dios ni nada de eso, ¿no? Simplemente por cómo funciona la materia. Ay, la verdad lo encuentro bastante difícil de creer. O sea, por lo menos no, yo no creo que sea tan así. Entiendo que existan estas dudas, pero ha habido tantas veces en la vida, yo creo que de todos, que las decisiones que hemos tomado nos han llevado a algún lado o a otro, que considero muy difícil que ya todo esté de alguna manera escrito desde antes. La verdad, lo encuentro muy difícil de creer. Sí, Difícil o no apetecible, porque no es lo mismo. sí, claro. Bueno, yo diría difícil, no tanto no apetecible. La verdad es que no me causaría tanto problema si así fuera. O sea, no me reventaría la cabeza porque, bueno, la verdad es que conocemos tan poquito de las leyes en general. Pero sí lo veo muy difícil, o sea, suena hasta un poquito mágico que ya estés determinado a hacer ciertas cosas en tu vida y que todos los pasos que tú tomas ya están escritos. Entiendo que todo va dentro, pues, de un cuadro, de un frame, ¿no? O sea, tienen que ver en dónde nací y las decisiones que voy a tomar, pues, están, digamos, delimitadas, ¿no? Están encausadas, pero no lo creo que sea tan así, por lo menos no en este momento. Pero realmente no te parece terrible si sí lo fuera, o sea, que te des cuenta que amas a tu hija porque no tienes de otra, que amas a tu esposa porque no tienes de otra, que odias a Greta Thunberg porque no tienes de otra. Eh, La odio, maldita. que Oh, lo más grande y lo más chico de tu vida, o sea, en realidad no tienes de otra más que experimentarlo. ¿Qué alfa? sí, no, se rió por lo de Greta. No, Sí, sí, tienes razón en ese sentido, pero a la vez es raro. O sea, realmente sí yo no encuentro otra salida que amar a mi hija, por ejemplo, como tú lo dices. O sea, no.
no existe otro camino y no me gustaría que fuera así. Pero Y entiendo digo, lo que amar dices. amar se siente bien, pero odiar Sí, no. claro, exacto. Entiendo lo que dices. Eh, Mira, hay tantas cosas tan raras que hasta dentro de la misma física dicen que no podemos descartar que vivimos en una simulación. Por lo menos no matemáticamente, no podemos descartar que es así. Entonces, pues no me volaría la cabeza. Obviamente no sería el más feliz si supiera que esto es así, que es como un juego de sim y todo está determinado, todo lo que voy a hacer ya Pero, está de escrito. hecho, tu reacción no tendría de otra. O sea, si estuvieras Exactamente. completamente determinado y te das cuenta que estás determinado, Sí, las no emociones que habría, sientes, exactamente, no tendría, ¿no? realmente no tendría de otra. No creo que sea así, pero sí, evidentemente no tendría de otra. Ok, les voy a decir algunos detalles para ir Perro, en a mí no me contra de esto y para preguntaste. Yo aportar. pensé que le ibas a preguntar A ver, perro, tienes Yo la solo, palabra. yo Estaba solo diría determinado a que, mandarte la fregada. O sea, estoy sí, justificado. yo solo diría que de ser así sería muy liberador, porque pues ya nada depende de ti. Creo que una parte del duelo psicológico y el estrés que vivimos es que tenemos muchas responsabilidades y sobre todo de convertirnos en alguien. A veces Sí, para el peso expectativas más externas. pesado puede ser la libertad, pues como lo veía Exacto, Sartre. O sea, para Sartre la exactamente, libertad estaba canija. O exactamente. incluso en Entonces, tus errores, ¿no? Cuando dices, chin, es que, o sea, la regué aquí. No, pues ya estabas sí, sí. determinado a comentarlo. Sí, te libera absolutamente, pues ya lo que sea, pues todo esto. Sería liberador y sobre la posibilidad, por el simple hecho de que no está comprobado exactamente que no, o sea, que no está definitivamente comprobado que no es así, existe la posibilidad. Ujú. ¿Cuál es la teoría más probable? Eso ya está por verse, ¿no? ¿Cuál es lo que ahorita estamos más cercanos de la tendencia más latente? Eso está por verse. Pero es necia la persona que lo niega definitivamente, porque por el simple hecho de que no está comprobado definitivamente lo opuesto, sigue siendo una posibilidad. Lo mismo con muchas cosas, como la existencia de Dios o la no existencia. Todavía no está comprobado nada, ni una de las dos, entonces existe la posibilidad. Muy remota, muy ligera, cualquiera, pero de que existe la posibilidad, existe. Entonces, con ese respeto, hay que indagar. Y creo que Jorge apunta muy bien en este sesgo que muchas veces contaminamos la investigación por nuestros propios deseos. Y es lo que yo siempre digo y lo defiendo, la creencia del alma. La gente suele creer en el alma más porque quiere aferrarse a que va a haber algo después de la vida, a que verdaderamente haya indicios o datos que nos Evidencia. arrojen a pensar que tenemos un alma. Cada vez hay menos evidencia de que tenemos un alma, Y de hecho menos. está muy ligado, y qué bueno que lo dices, porque en realidad la parte de la esencia está muy ligada con el determinismo. O sea, la Yo nada esencia más es creo algo que que va sería en contra importante, del determinismo, ¿no? creo Y que el sería alma, importante antes de que continúes, Jorge, porque entiendo que vas a continuar sí. con el tema, también saber tú qué piensas. O sea, de esto mismo. Es que lo voy a tratar de desarrollar. Eso, espero al final llegar a eso. Pero justo me gustó lo que dijo Alfa, porque una cosa con el alma es precisamente el alma no solo apunta necesariamente a otra vida, creo que esencialmente apunta a eso, a la esencia, decir, ahí hay alguien, ahí hay algo esencial en ti, Simón, que es el alma. Y entonces, si hay algo esencial en ti, esa alma es la que te permite precisamente no estar determinado o tener un campo de acción. O sea, es una forma de verlo, no es la única, obviamente, pero es una forma en la que mucha gente sí lo ve. Eh, por eso pienso que está completamente ligado a esto. Sí tenemos ahorita ya mucha evidencia que va en contra de, que es precisamente el cerebro. Y justamente por el entendimiento del cerebro, hay luz de cómo funciona el cerebro no para resolver la duda del determinismo, más bien para hacerla más problemática. Eh, Resulta que nuestros hemisferios funcionan de manera diferente. Como ustedes saben, y ya lo hablamos en varios podcasts, y hubo uno que hablamos del cerebro, que fue tema de Dave. El cerebro es tan complejo, el cerebro que tenemos, que por cuestiones prácticas se hicieron como si fueran partes del cerebro que tienen que ver con algo, ¿no? Y es como si se hicieran agrupaciones de neuronas, y eso fue para eficientar el espacio, porque si todas las neuronas que tenemos en el cerebro estuvieran conectadas todas con todas,
una vez sacaron el cálculo de que tendríamos que tener un cerebro como con 20 kilómetros de diámetro, una madre así, imagínense ese pinche cerebrote, ¿no? Y además ni siquiera, o sea, y no sería eficiente. Pero entonces lo que nos pasa es que tenemos como si fueran muchos cerebros en uno. La Y teoría lo modular. más, ajá, y lo más interesante de esto es que entonces la conciencia realmente no está en una parte del cerebro, está en muchas. Es como si fueran diferentes conciencias al mismo tiempo y todas empiezan a luchar entre sí por la atención y al final una gana. Pero todo el tiempo hay muchas partes del cerebro que están siendo conscientes de diferentes circunstancias. Pero hay una que es bien importante y que les conté en otro podcast también donde hablábamos como de las narrativas de la vida. Hay una que está en el hemisferio izquierdo que lo que hace es meterse a interpretar todo lo que está pasando. Pero lo interesante de eso es eso. O sea, después de que a ti te pasa algo, tienes que meterle una interpretación para entenderlo. Esa parte del hemisferio izquierdo es la que lo hace. Pero la cosa es que lo hace siempre después de que ya pasó lo que pasó. Inclusive, lo más interesante es cuando nosotros tomamos una decisión, cuando nosotros le decimos al cerebro, por ejemplo, mueve la mano derecha y toca la esquina de la mesa, hay una parte del cerebro que decide eso antes de que el intérprete consciente decida hacerlo. Y eso se puede ver con escáneres cerebrales. O sea, lo voy a decir de otra manera. La parte que le está metiendo una coherencia a todo siempre entra tarde. Sí, es el storyteller. Hay un ejemplo clásico, más fácil. Tienes la mano en una llama, en un fueguito, entonces quitas la mano. Preguntas, ¿quién quitó la mano? Yo. Luego dices, ¿tú tomaste la decisión de quitar la mano? Claro. En realidad, tú conscientemente no dijiste, oh, yo hoy voy a quitar esta porque me va a quemar. No, la quitas y luego dices, la quité porque me estaba quemando y si la dejaba me iba a hacer mucho daño, bla, bla, bla. El storyteller, el cuentacuentos, la parte narrativa llega después, pero la acción llegó antes. Ajá. Le voy a decir casi igual, o sea, con un martillo, pero es eso. Eh, o sea, siempre está esa decisión tomada desde otra parte del cerebro que es más rápida y luego ya vamos y le metemos un sentido. Pero entonces, otra vez, o sea, si nosotros realmente no somos ese halo que está tomando las decisiones conscientes y es más bien un grupo, entonces no somos una cosa, somos un sistema fragmentado de muchos yos, así tal cual, ¿no? Y Y entonces, probablemente de ahí se inspiró la película Split, porque sí, tiene sentido, nada más que este era una probablemente persona sí. demasiado dañada y demasiado destruida, pero el mecanismo es por ahí. O sea, a ver, ahorita hay una parte de su cerebro que está consciente de la temperatura más o menos del cuarto, que está consciente de cómo está tratando de transcurrir el tiempo, que está consciente de qué tal vamos en el podcast, que está consciente de algunas cosas que están pasando en su cuerpo. Hidratación. Y tú crees que eres tú todo tú unificado y no está unificado, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué eso está canijo para este tema? Porque inclusive si resultara que en el mundo cuántico, en la física más pequeña y todo eso, no hubiera determinación, de todas maneras, eso no quita el hecho de que nosotros seamos libres, porque inclusive quitándonos la determinación física, pudiéramos ser no libres porque realmente no estamos tomando una conciencia, decisiones conscientes centralizadas. Estamos reaccionando a lo que nos está pasando desde las herramientas que tenemos con un cerebro que ya funciona de una forma como muy específica, pero que no tiene de otra. Les voy a poner un ejemplo con otra especie. Hay unos pájaros, ¿cómo se llaman los sparrows en español? Alfa, ¿tú quieres que nos traduces? Es que no me Lo acuerdo. sabía hasta un segundo antes de que me ¿Tú sabes, preguntara. Dave? Bueno, imagínense, ya lo estás buscando, yo te ayudo. Gorrión. Gorrión, ok. Hicieron un experimento con gorriones. Ya ven que los gorriones pues, les fascina cantar. A muchos pájaros cantan, pero los gorriones son famosos por eso. O sea, tienen muchos tipos de cantos diferentes. ¿Qué tipo de cantos canta el gorrión? Depende del tipo de cantos que escuchó de chiquito. En tu caso siempre los aprenden de los padres. Puro mariachi, puro Y peso pluma. entonces,
Y entonces hicieron un experimento con gorriones donde querían ver si ya estaban como hardwired, o sea, como ya casi así como predeterminados a cantar las canciones que cantan, o no, o tenía que ver con la experiencia. Y entonces los agarraron a los gorriones y cambiaron recién nacidos a gorriones de grupo. Y entonces lo que se dieron cuenta es que el gorrión aprendía los cantos del grupo, no los cantos realmente del papá necesariamente, sino del pájaro que escuchó cantar de chiquito. O No sea, los de era la información genética, sino los de la Ajá, información cultural. los de exacto. Pero luego agarraron otros gorriones y se los llevaron con otras especies de pájaros que también cantaban sus propias melodías específicas de esos pájaros, y esos gorriones no se pudieron aprender esas melodías. Solo se aprendían las melodías de los gorriones. Y hay un friego de melodías diferentes de gorriones. O sea, es como si cada grupito de gorrión tuviera ahí su cultura propia con sus melodías, pero resulta que solo se pueden aprender si son gorriones. Si ya no es un gorrión, ya no pueden. Es un poco como nosotros y el lenguaje, o sea, los idiomas. Tú agarras un niño que es mexicano, pues te lo llevas de bebé a China y hablan mandarín, va a aprender mandarín, Soy el ¿no? hijo de Zarzosa, que está en Suecia, que de hecho es sueco. Ajá, y habla español y sueco de seguro, o sea, pero el punto es que ya tenemos un mecanismo que, que sabe abstraer el lenguaje, pero es un lenguaje humano Sí, y es exacto. un El lenguaje lenguaje. que tiene límites muy claros, que a lo mejor no son tan evidentes para nosotros, pero que los tienen, ¿no? Así como los tienen ese. Eh, y entonces, inclusive en eso, vamos, ahí está otro ejemplo de cómo no tienes que tener una determinación absoluta de todas maneras para ya irte metiendo en cajas, o sea, y decirte, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, sí tienes cierto campo de acción y puedes hacer un montón de madres, pero nada más dentro como de ese espectro, porque de ahí no te puedes salir porque tu cerebro no da para más, ¿no? Y porque tu cerebro está construido bajo esa estructura, ¿no? Y que eso es inapelable, ¿eh? Eso no podría ser discutido. No, pero no nos ponemos a pensar muchas veces en las consecuencias de lo que tiene eso. Está cañón, ¿no? O sea, porque otra vez ya sabemos que estamos limitados, o sea, pero estamos muy limitados y es difícil como darte cuenta de esto, porque siempre tengo aquí Bajas, cerca a bajas. Borges, ¿no? O sea, siempre tengo aquí cerca a Borges. Ay, ay, maldito copión. No, tú me copiaste a mí. Yo desde hace un chorro decía que era mi poeta favorito y tú decías otros, y yo nunca cambié de poeta favorito. Más. Eh, Se pueden hacer cosas hermosísimas en un solo idioma. Borges no escribió nada más en español, pero casi todo, pero la mayoría sí fue en español. Y aunque él dijera que le gustaba más el inglés, como decía Dave, de todas maneras, en un idioma como el español puede hacer cosas hermosísimas y bellísimas, ¿no? Sí, pero aún así, o sea, lo que yo voy es que, aunque podamos construir tantas maravillas de los lenguajes humanos que tenemos, de los idiomas, y aunque tengamos tantos idiomas, Hay un de límite. todas formas, el límite es mucho más grande de lo que podemos hacer. Y no solo es el límite del lenguaje, es el límite de los sentidos también. Lo que Y es el podemos límite de percibir. la capacidad de procesamiento que tenemos en el cerebro también. Y es el límite de la capacidad de la memoria que tenemos también. O sea, tienes que ir agregándole muchos límites. Y son límites físicos y son límites estructurales también. Y alfa, porque eso es jeta. A ver, también yo siempre hago jeta, pero no, lo que estaba pensando es que Kant apunta a eso también, o sea, él lo apunta a la hora de conocer el absoluto, a conocer a Dios. De hecho, ya habíamos platicado de esto antes aquí, a mí me gusta mucho retomarlo porque las religiones es uno de mis temas que más me gusta estudiar y compartir, y que, pues, si existiera un Dios y fuera absoluto, infinito, eso no quiere decir que lo pudiéramos conocer. Todo lo contrario, al ser nosotros finitos y tener un cerebro finito, neuronas finitas, es absolutamente imposible que podamos comprender el infinito. Pero ya así por definición, nada más por mera definición, estamos completamente limitados. Kant lo dice, estamos limitados por nuestros sentidos.
la capacidad de percepción que tenemos de los estímulos que vienen de fuera, impiden que conozcamos la esencia de las cosas, la esencia real de las cosas. Solo conocemos su fenómeno, no el noumeno. El fenómeno es cómo se aparecen ante mí y cómo las puedo interpretar con mis límites. Es un poco lo que está diciendo Jorge, nada más que pues Kant lo intuía, lo atisbaba, y ahorita ya está comprobado científicamente, gracias a las corrientes serias científicas de la psicología. Sí. Todas las cosas que son inclusive perceptibles por otras especies que no somos nosotros, o sea, de información sensorial que no podemos percibir nosotros. Y luego además, todo lo demás que se podría percibir, que ninguna especie en el planeta puede percibir, ¿no? ¿También están ahí? También están ahí. Entonces es un relajo. Ok, voy a poner otra idea sobre la mesa diferente. Y es tratando de atacar el determinismo, pero otra vez puedo atacar el determinismo sin salvar al hombre. Y es con la teoría del caos. Hubo alguna vez un meteorólogo, ay, no recuerdo el nombre, lo leí hace tiempo este caso, pero fue un meteorólogo que se hartó, ¿no? De que no tuvieran las herramientas adecuadas a veces para medir bien lo que pasaba con el clima, que es algo difícil de medir. Y entonces lo que hizo fue que en esas primeras computadoras rupestres que estaban gigantescas, así del tamaño de un cuarto, metió datos para sacar unas ecuaciones y casi como por error, o sea, y medio por hueva, hizo 2 veces como el mismo cálculo y en una se equivocó por un decimal así, no me acuerdo cuántos números después del punto se equivocó por un dato y se Jorge, dio ¿no cuenta, fue sí, Edward Norton Lawrence? sí, según yo fue él. Ujú. Y se equivocó por imagínate que tú agarras un numerote con 10 decimales y el último decimal, o sea, el más lejano lo redondeó en uno de los cálculos y en otro no. Dejó la computadora andando y le acabaron dando dos resultados completamente diferentes. Y de lo que se dio cuenta es de lo pinche random que es todo. O sea, de hecho, de ahí viene lo del efecto mariposa. Tú puedes agarrar en sistemas complejos, puedes tratar de predecir lo que va a pasar calculando cosas, pero si no pones como la medición exacta, si solo cambias y redondeas un número, aunque sea una cosa estúpidamente pequeña, Por eso puede practicidad a hacer, veces incluso, ¿no? claro, eso puede hacer cambios gigantescos, ¿no? O sea, en lo que te va a salir en esa ecuación. Y entonces, él y mucha gente inspirada por él se quedaron pensando, entonces, ¿esto cómo fregados afecta a la realidad y cómo nos afecta a nosotros? Y es que cuando tienes sistemas complejos, los sistemas complejos, precisamente por eso, pues parece que no pueden ser predecibles. No pueden ser predecibles. Y entonces entras en una espiral bien interesante en donde dices, a ver, muchos físicos creen que estamos completamente determinados, pero tenemos un problema. No podemos realmente ahorita, no se puede vislumbrar una manera como de comprobarlo, porque tendríamos que tener las mediciones exactas de un chingo de madres, porque así funcionan los sistemas complejos. Debo a pedir que cueste el lenguaje, por favor, pero sí. Y donde te equivoques por un maldito decimal de lo que sea, tu cálculo ya valió madre, ¿no? Y no te va a dar lo que es. Entonces, a final de cuentas, parecería que estamos condenados a no poder comprobar que estamos realmente determinados. Y la otra posibilidad es que en realidad debajo de todo lo que parece determinado a través de leyes de física, en realidad haya caos. Y si debajo de todo eso hay caos, entonces ya valió madre. Ya valió madre la tirada de la determinación. Pero, pues de todas maneras, si abajo de todo hay caos, pensar que los seres humanos tenemos una conciencia que emergió de ese caos y de ese mundo completamente random, entonces parece que también pone un poco en jaque la libertad humana, ¿no? O sea,
si te vas a cualquiera de los dos extremos, creo que nos da un poco en la madre. O sea, estar completamente determinados a cada instante o que nada, absolutamente nada sea predecible. Sí, Alfa. También hay una teoría, ahorita no me acuerdo quién la dice, que es como una dialéctica del caos. Es decir, a un nivel, en este caso el nivel subatómico, podemos encontrar que todo este reino se comporta caóticamente, pero luego es evidente, y eso es comprobable, que a otro nivel ya no hay caos, hay un aparente orden y hay unas aparentes leyes. Y luego estas mismas leyes a otro nivel va a volver a encontrar un caos absoluto y ese caos a otro nivel va a tener otro orden. O sea que Sí, es como de por hecho hablan niveles. como de, así tal cual, de layers, como de capas sobre capas sobre capas, ¿no? Y hablan más bien de que lo que podemos hacer es como poner a juicio otras cosas, poner a juicio, por ejemplo, lo que le llaman ellos emergente, ¿no? O sea, lo emergente sería, pues, analizar esos órdenes aparentes. En el ser humano sería, por ejemplo, no tratar de, de predecir lo que un individuo va a hacer, más bien va a ser tratar de entender al ser humano desde un grupo. Ujú. Pero bueno, sí, o sea, es un tema muy complejo. ¿Qué piensas, Dave? Te veo un poco, no sé si No, pensativo, ¿sabes qué? No, es que perdido. estaba pensando en el efecto seno también, pero no, nada que ver. No, ahorita me quedé pensando en ese experimento y en cómo podemos, si los átomos no se mueven, si los vemos, si no los vemos, y ahorita me acordé de eso y es lo que estaba pensando. Ok. Sí, bueno, creo que eso tiene que, o sea, sí se puede ligar, pero creo que se puede ligar con la parte de que también pues, tenemos que aceptar que hay preguntas que quizás nunca se van a resolver, ¿no? O sea, porque el simple hecho el simple hecho de intentar, de experimentar algo y observarlo ya te va a modificar su comportamiento, o sea, ya te va a modificar el resultado. Y es precisamente por lo que estoy hablando, o sea, Sí, sí. es eso, de que hasta lo más pequeñito, si tú alteras cualquier detalle, se puede alterar completamente el resultado final, ¿no? Entonces, al final, pues no sé, honestamente yo no sé. Yo no sé si estamos determinados. Sí, Alfa. Sí, gracias, porque creo que eso es importante. Yo sé que no sabes y que es muy honesto decir de tu parte que no sabes, pero como profe de filosofía, eh, sé que aunque no sepamos, no podemos dejar a en cierto momento, a nuestros alumnos, o en este caso a nuestra audiencia así. Es muy doloroso plantear algo, abrir un tema y bla, 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 y decir, pues ahí se quedan colgados de un hilo porque nosotros tampoco Es la sabemos. escalera esa que va al vacío. Exacto, aunque sea verdad, es muy doloroso. O sea, mínimo hay que dejarlos con un mensaje inspirador, mínimo hay que Sí, dejarlos con sí, una de conclusión hecho sí bonita. lo tengo, sí lo tengo. Hicieron un experimento en una universidad en Estados Unidos, no me acuerdo si fue en Yale, pero fue una de esas, eh, en donde precisamente un profesor quería ver cómo afectaba el comportamiento de muchos alumnos el hecho de que creyeran que estamos determinados o no. Y entonces los metió a hacer exámenes, pero a un grupo, antes de meterlos a hacer el examen, los pusieron a leer acerca del determinismo y a leer como evidencia que apuntaba a que los seres humanos estábamos completamente determinados y no éramos libres. Y a otro grupo los pusieron a leer más bien una visión como más romántica del ser humano, de tú tienes la libertad, tú puedes darle para adelante, bla, 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 la vida es en tus manos. Y hubo otro que simplemente no hicieron nada con él, ¿no? O sea, los dejaron entrar así, como iban. Y al final lo que se dieron cuenta es que los alumnos que más hicieron trampa en el examen fueron los que pensaban que el mundo estaba determinado. Y tiene sentido. Tiene sentido porque si tú crees, o sea, si tú crees que ya todo está determinado, ¿para qué chingados le echas ganas? O sea, mejor agarra atajos. O para qué quiero Y ser un hombre honorable, o para qué quiero ser un caballero. de Pues hecho, Nada tiene sentido. a eso no, no, voy, sí tiene sentido, pero porque yo no voy a alguien, decidir en qué me convierto. Sí, a eso me Otros refiero. O sí. sea, para qué tratar de seguir el buen camino si al final, o sea, ya se supone que está determinado lo que va a pasar, lo que va a suceder? ajá, de hecho otros científicos viendo esos resultados hicieron su propio experimento y se dieron cuenta también
que las personas que creían firmemente que estaba, o sea, si convences a alguien de que realmente estaba todo determinado, bajaba como su nivel de compasión por otros. Inclusive en algunos subía su nivel de agresión hacia otros. Entonces, pues sí tiene consecuencias, ¿no? O sea, ahora, eso, de nuevo, eso no quiere decir que estemos o no estemos determinados. No quiere decir, porque entonces inclusive, si estuviéramos determinados, inclusive estuviéramos determinados a reaccionar de esa forma, ¿no? Pero de forma práctica y bonita podemos decir que, pues sí, o sea, que a final de cuentas nos conviene pues vivir como si no lo estuviéramos. Sabemos que estamos limitados, eso sí, pero nos conviene pensar y tratar de vivir nuestras vidas como si parte importante de esa vida sí está en nuestras manos, ¿no? Es un poco como, está en Grecia, en Atenas, había eh, escuelas filosóficas, algunas lo hablamos. Una de ellas era la de los escépticos. Había escépticos muy radicales que se prendían fuego, literal, a ver si se quemaban o no, pero había otros que no eran tan radicales y que tenían una postura que a mí se me hace interesante y decían, ¿cómo te recomiendo vivir si sabes que al final de todo lo que estás convencido puede estar equivocado? Y si sabes algo que es correcto, o sea, en realidad llegaste a eso al azar. Y entonces lo que decían era, comprométete con algo, comprométete, o sea, comprometerte con algo puede ser comprometerte a vivir, por ejemplo, como ateo, o puede ser comprometerte a vivir como cristiano, puede ser comprometerte a vivir como budista, o comprometerte a vivir con muchas formas. Y comprométete con eso. Hay un valor práctico en todo eso. A final de cuentas, una persona sensata, desde ese punto de vista, tiene que aceptar que a lo mejor está completamente equivocado, pero también puede darle un rumbo a su vida a través de, digamos que de tomarse en serio el hecho, por ejemplo, de que somos libres, ¿no? Aunque quizás no lo seamos, no lo sabemos. Y pasa eso con Dios, o sea, aquí los tres, creo que el único que es, creo que el único ateo soy yo, pero no soy un ateo que dice, pues yo tengo la comprobación de que Dios no existe, no, o sea, soy alguien que dice no tengo evidencia. Y si no tengo evidencia, entonces puedo tratar de vivir de una manera religiosa o puedo no hacerlo. Y tuve que tomar esa decisión y decidí no vivir de manera religiosa. Eh, pero puedo estar equivocado, ¿no? O sea, creo que pasa lo mismo con este tema. O sea, a final de cuentas tenemos que decidir si pensamos que estamos determinados o no. Creo que la evidencia realmente no la tenemos. Entonces, al final, en este tema en específico, al menos, pues parecería que la respuesta sí es un poco más sencilla. Nos conviene vivir como si no lo estuviéramos, aunque lo Sí, estemos completamente de quizás. acuerdo. Yo nada Completamente de más acuerdo. preguntaría en este sentido, ¿nuestra condición humana nos permitiría de alguna manera vivir sabiendo que todo está determinado? Porque creo que sería muy, muy complicado. O sea, ¿A qué te ahorita, refieres con condición humana? sí, o sea, si yo ahorita me enterara que efectivamente todo está determinado, todo, de todas maneras sería muy difícil para mí en el día Mira, a día se me hace un razonarlo. buen ¿Me comentario por explico? esto, porque los físicos como más extremos que te dicen estamos completamente determinados, dudo que vivan el 100% de su vida de esa manera. A eso me refiero. Ujú. O sea, pero por lo que hablamos hace rato, o sea, somos muy complejos adentro y tenemos un mecanismo que nos dice que estamos en control de muchas cosas, que nos dice y que no solo nos dice, nos hace sentir de una manera muy íntima y muy intensa que tenemos control sobre cosas. Y entonces es difícil estar todo el tiempo en contra de eso, no puedes, ¿no? O sea, esos científicos tendrían, y tú, por ejemplo, y nosotros, si llegáramos a descubrir ya sin duda alguna, científicamente, que estamos completamente determinados, seguiríamos
seguiríamos experimentando el mundo desde un cerebro que todo el tiempo nos está diciendo que sí tenemos control de cosas. Que tenemos la Y elección. no solo diciendo, sino sobre todo que nos hace sentir eso. Y entonces, como no somos algo unificado, como no somos un solo Jorge, un solo Dave, un solo Alfa, sino muchos, a lo mejor uno de esos sí está completamente convencido por la evidencia, pero los demás no. Y creo que es lo que nos pasa con todo. O sea, los seres humanos por eso precisamente somos tan contradictorios. O sea, puedes agarrar a alguien que tiene muy firmes sus creencias, que tiene muy firmes sus valores, que bla, 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 y lo que quieras, y que de repente hace algo que hasta él se sorprende de haber hecho eso, bueno o malo, ¿no? Pero es que es eso, no estamos unificados. Y creo que pasa lo mismo con ese tema. ¿Y por qué no somos seres racionales? Es decir, no somos seres que todo el tiempo estamos utilizando la razón. Somos seres con capacidad racional y que cuando nos conviene la utilizamos y la podemos utilizar de manera brillante. Pero somos más animales que racionales. Entonces, más parte de nuestra vida estamos utilizando más mecanismos de reacción, emociones, lo que sea. Y luego llega a puntos en donde podemos ser muy lógicos, podemos ser muy racionales y podemos ser brillantes al respecto. Pero son algunos momentos de nuestra vida. No somos seres completamente racionales. Entonces, incluso, aunque tengamos la explicación, la razón, como dice Jorge, pues ahí está. Pero mi vida, pues también es otra cosa, ¿no? Mi sensación, mi sentir va por otro lado. Y por eso muchas veces contradecimos lo que pensamos con lo que hacemos. Si fuéramos seres completamente racionales, nunca entraríamos en contradicción lo que decimos con lo que hacemos. Nunca. Sí, somos seres racionales e irracionales al mismo tiempo. Nada más que la parte irracional es mucho más grande, fuerte y poderosa. Así es. Por cabrón, o sea, perdón, cañón. David Hume, ¿no? Decía eso, o sea, decía, es que realmente la pasión se come a la razón. Y pues sí, creo que tenía razón. Así es. Ya estoy en reserva. Y bueno, amigos, pues bueno, con esto les decimos a ustedes que no se engañen. Y si están aquí escuchando este contenido es porque usted ya va a Es porque escuchar no tienen de otra. el contenido que nosotros les damos. Entonces, ya no se engañe y vuelva la próxima semana. Si usted quiere que escríbanos algún tema del que le gustaría que nosotros platicáramos, obviamente dentro del marco que ya tenemos determinado en nuestro podcast. Y agradecerles como cada semana que nos escuchen. La verdad, muchísimas gracias. Si este contenido le agrada y piensa que a alguien le puede agradar, por favor, recomiéndenos. Nos vemos aquí la próxima semana en este su podcast de la risa del olvido. Chao.